Ay, güey. Ok. Lo primero, cuando hablamos de zonas de frecuencia cardíaca, eso, bueno, eso creo que zonas de entrenamiento, en este es específicamente la parte del corazón. También están las zonas de entrenamiento a nivel de pace y también a nivel de potencia, que sería para ciclismo, pero de todo, básicamente, de la base de todo es el corazón. Ya los otros puede extrapolar un poquito lo que digo ahora con las diferentes métricas que se utilizan para cada deporte. Bueno, ¿qué es a nivel, o sea, en resumen, qué es lo que hace el corazón en el deporte? O por lo menos cuando practicamos actividad física, la función más sencilla o lo más básico es que se encarga de bombear sangre a todos los órganos del cuerpo. Eh, es lo más sencillo y obviamente la sangre es un medio de transporte, entonces si resumimos, lo que hace el corazón es ayudar al transporte de ya sean nutrientes, gases, productos de desecho, todo lo que ocupa el cuerpo para subsistir. Eh, en este punto específicamente nos importa mucho la parte de gases, que es lo que hace que el corazón aumente su frecuencia en base a los niveles de ejercicio. Por ahí es donde vamos a poder orientar un poco lo que es la explicación. Como un dato para todos, se considera que la cifra máxima que soporta un corazón sano es de aproximadamente 220 pulsaciones. ¿Esto por qué? Porque muchas veces me llega gente, me dice, sí, yo pulso muy alto, y pulso hasta 200, y si es peligroso o no es peligroso. Este, un segundo. Si es peligroso o no es peligroso. Realmente el peligro si siempre va a estar latente cuando practicamos deporte. Lo que tenemos que aprender es a conocer un poco cómo está el corazón. Si tenemos antecedentes familiares a nivel de problemas cardíacos, siempre es bueno ir donde un doctor a revisarnos, pero no significa que si pulsamos alto ya tengamos algún problema. Simplemente si estamos con un corazón sano, él tiene una capacidad muy amplia. Normalmente cuando se sacan zonas, la mayoría de dispositivos y la mayoría de lugares lo que hacen es que sacan una fórmula que es una fórmula genérica que lo que calcula es el máximo. Esto se diseñó hace mucho tiempo para tener una referencia y se utiliza la fórmula esta que son 220 menos la edad. Entonces, si alguien tiene 30 años, se supone que 220 menos la edad, el máximo de ritmo cardíaco debería ser 190. Esto no aplica a la mayoría de los deportistas porque normalmente cada vez más bien cuando la persona hace deporte, se generan diferentes adaptaciones que hacen que esto se salga de esa métrica. Por eso es importante buscar cómo tener un mecanismo para poder sacar las zonas de una manera más precisa, ya que de eso va a depender que, que practiquemos el deporte que nos gusta o la actividad física de una manera mejor. Otro dato importante es que las mujeres tienden a pulsar más alto. Eso es otra cosa que no podemos comparar. Hay muchas veces que he visto gente que se compara, como hombres y mujeres, que dicen es que yo pulso, no sé, 160 y yo voy en 170 o menos o más. Normalmente la mujer tiende a pulsar más porque es más pequeña y tiene un corazón más pequeño, lo que hace que tenga que pulsar o bombear mucha más cantidad de veces para irrigar o transportar la misma cantidad de sangre. La foto que se ve ahí básicamente es una persona un antes y después, parte de las adaptaciones del corazón. O sea, se ve que el corazón aumentó de tamaño, esto gracias al deporte. Hasta cierto punto depende del tipo de aumento del corazón, es positivo, pero también puede volverse un problema cardíaco. Eso ya es más un tema de salud. Pero normalmente el aumento en el tamaño del corazón es una de las adaptaciones que produce el deporte. Esto de acá, o sea, básicamente es un grafiquito que muestra lo que es el consumo de oxígeno. Como hablamos ahora, o sea, lo que busca, o sea, cuando hacemos deporte, un músculo utiliza oxígeno para producir energía. Entonces, a mayor intensidad,
mayor necesidad de oxigenación y por ende el consumo máximo, el consumo de oxígeno va a ir aumentando. Aquí abajo lo que dice son los vatios, que es una medida de potencia, y en la otra columna vemos lo que es los mililitros por minuto del volumen de oxígeno que se utiliza. ¿Por qué les pongo esto? Porque eso básicamente lo que nos dice o lo que muestra es que a mayor esfuerzo, mayor wattaje, mayor consumo de oxígeno y por ende pues, el corazón tiene que ver cómo hace para suplir esa demanda. Y su manera de buscar cómo suplir esa demanda es con un aumento del ritmo cardíaco para aumentar el transporte. Entonces, eso básicamente es una de la explicación de por qué cuando hacemos deporte y por qué a mayor intensidad nos sube el ritmo cardíaco, porque ocupamos más oxígeno y el corazón tiene que buscar cómo transportarlo de una manera eficiente. Esto básicamente es un grafiquito ahí que explica todo lo que es el ciclo de la parte de oxigenación. Aquí lo que vemos es el BCO2 y el VO2, es el volumen de dióxido de carbono y el de oxígeno. El dióxido de carbono es un producto desecho del músculo y el oxígeno es lo que inhalamos. Entonces, inhalamos oxígeno por los pulmones, se va a la sangre, al músculo y a la mitocondria. Y lo que hace el opuesto es más bien cuando el músculo libera dióxido de carbono, que se va a la sangre, igual, la sangre sigue siendo el medio de transporte a los pulmones y lo exhalamos. Entonces, básicamente como un esquema bastante bonito y fácil para entender lo que es la parte de transporte de oxígeno y dióxido de carbono, que son los dos gases que nos interesan ahorita. Entonces, bueno, ¿a qué se debe el aumento del ritmo cardíaco? Ya lo expliqué, se debe a una mayor utilización de oxígeno, entonces los músculos ocupan más oxígeno y hay una respuesta del corazón para suplir esa necesidad, que es aumentando el ritmo cardíaco. Este, lo que hace es que aumenta la fuerza con la que se contrae el corazón, entonces se contrae mucho más fuerte y aumenta la presión sanguínea, es decir que bueno, es como el corazón es una bomba, entonces la estamos poniendo a trabajar mucho más fuerte para que llegue a bombear, valga la redundancia, más sangre. Estos dos grafiquitos de acá este, son similares y de hecho cuando se busca la parte de zonas de entrenamiento, esto se ve muy poco porque normalmente ahora las zonas se dividen en más, no solamente en tres, pero la base de todo se basa en estas tres zonas. La zona número uno, de hecho, hay una pequeña diferencia en que una empieza desde 60 65 aproximadamente o menos. Esta es de 65. Los rangos varían un poco, ya eso depende de cada autor. Pero la explicación básicamente es en la fase uno o la zona uno de 3 es básicamente aeróbica. Lo que se mejor, o sea, aquí estamos trabajando muy dependientes de grasa, es una intensidad muy suave. Eh, Básicamente estamos a un 65% de la capacidad máxima, es muy suave. Y aquí básicamente el cuerpo depende completamente de grasa y un poquito de carbohidratos. De esto va a depender de qué tanto nos acerquemos a la zona 2 para producir energía. La fase 2 o la zona 2 ya es le dicen capacidad aeróbica. La diferencia es en esta eficiencia aeróbica, como le dicen acá, o zona 1, eh, lo que se hace es más, son trabajos bastante suaves que, o sea, que lo que trabajan es aumento de densidad mitocondrial, que el músculo aprenda a utilizar más grasas y otras cosas que ahorita vamos a explicar en más detalle. En la zona 2 es una intensidad un poco más fuerte, va de un 60 a un 85%. Aquí seguimos aeróbicos. Ahorita, bueno, les voy a hacer una pequeña explicación de qué es aeróbico y anaeróbico. Aeróbico pues, significa que se depende de oxígeno para lo que es producción de energía. En la zona 3 que ya vamos a un 85% del máximo, este VO2 max también podemos verlo como el máximo del ritmo cardíaco, porque el VO2 max está en el máximo, o sea, es cuando hacemos un esfuerzo de aproximadamente 3 minutos al máximo, el pulso que tenemos ahí o la capacidad de oxigenación. Ya esta parte es anaeróbica. La explicación de la parte anaeróbica es energía que se produce ya no dependiente de oxígeno.
Entonces lo que pasa es que ya a esta intensidad estamos utilizando ya el músculo no tiene la capacidad de poder convertir los substratos energéticos de grasa y carbohidratos de la manera rápida para producir energía utilizando oxígeno y tiene que recurrir a esa reserva energética que no depende de oxígeno, que es anaeróbica. Aquí dice potencia aeróbica. ¿Por qué? Porque el corazón solamente sirve para medir la parte aeróbica. O sea, desde que estamos en el mínimo hasta el máximo, siempre estamos aeróbicos. El cuerpo siempre está aeróbico. Y eso es parte de lo que a veces nos confunde un poco. En esta parte máxima utilizamos mucho la parte anaeróbica, pero el cuerpo está a su tope también aeróbico. La diferencia es que en este punto ya alto empezamos a acumular ácido láctico porque ya hay una utilización bastante fuerte de la parte anaeróbica, que es la que produce ácido láctico, porque no depende de oxígeno y ahí es donde realmente empezamos a sufrir y ya vamos a tener un montón de problemas. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto, porque de hecho a veces es un poquito complejo de entender. Este gráfico de acá, el otro, el de la izquierda, es similar, simplemente hay varias maneras de llamarlo, fases, zonas. Esta es, como les digo, una división de tres. ¿Cómo se clasifica? Básicamente se clasifica en base a los umbrales ventilatorios. Para explicarles así rápidamente qué son los umbrales ventilatorios, cuando se hacen pruebas metabólicas, hay cambios en la respiración que se ven o van en respuesta a la intensidad del ejercicio. Entonces, el umbral ventilatorio número uno es cuando hay un ligero cambio en la respiración, que es prácticamente de pasar de un esfuerzo moderado o muy, muy suave a uno ya un poquito más fuerte. Entonces, en ese punto la respiración empieza a cambiar, empezamos a aumentar un poquito la exhalación de dióxido de carbono y porque ya el músculo empieza a trabajar más, pero sigue siendo en esta parte estamos dependiendo prácticamente de grasa. Ya en la zona 2 ya empieza a trabajar un poco más el cuerpo, la respiración empieza a aumentar, dióxido de carbono empieza a aumentar, pero aún el dióxido de carbono está controlado. En esta parte ya hay una contribución de la parte de carbohidratos. Y apenas que pasamos ese umbral ventilatorio número 2 ya es donde la respiración empieza a ser muy fuerte, ya nos empezamos a agitar, ya es una respiración bastante frecuente, normalmente va a ir 30 respiraciones por minuto para arriba, depende, entre más alto, más frecuente la respiración, y hay una contribución anaeróbica importante, por eso aumenta de hecho la respiración, porque hay una producción muy alta de dióxido de carbono que ocupa ser evacuada del cuerpo y lo hace a través de la respiración. A eso se debe el aumento en la respiración. Entonces, en esta ya zona 3 ya empezamos a estar anaeróbicos. Entonces, esto básicamente se saca mucho con la parte de umbrales ventilatorios. Eh, Vamos a ver, como dije, o sea, cualquier tipo de actividad física depende completamente de la parte de la respiración, porque estamos haciendo un ejercicio aeróbico. Cuando no es un ejercicio aeróbico, cuando son ejercicios muy intensos, muy cortos. Por ejemplo, si hacemos un sprint de un minuto, la parte al máximo, obviamente, ese sprint de un minuto, prácticamente la mayoría de la fuerza que estamos utilizando ahí es anaeróbica. ¿Cómo notamos eso? Porque la energía anaeróbica es muy fuerte, muy explosiva. Entonces, cuando hacemos un trabajo muy intenso, vamos a notar que tenemos una velocidad muy alta, y es corriendo un pace bastante fuerte, rapidísimos, y va a llegar a un punto aproximadamente después de los 3 minutos donde el pace nos va a bajar, o la potencia nos va a bajar, o el ritmo nos va a bajar, y eso es básicamente porque se nos agotó esa intensidad tan aeróbica y ya vamos a empezar a caer más y más y más en el aeróbico porque se nos agota. O sea, esa es como la diferencia, una de las diferencias más grandes es que el anaeróbico se agota, el aeróbico no. En la parte aeróbica lo que se agota es la energía o el sustrato energético, que en este caso tenemos dos. Les había dicho, está lo que son carbohidratos y grasas. La grasa siempre está, el carbohidratos no es que no estén, el problema es que el rate de producción de energía utilizando carbohidratos, más bien,
los carbohidratos que ingerimos durante el esfuerzo versus los que el cuerpo puede convertir para producir energía no se dan a la misma velocidad. Entonces, por eso es muy importante también cuando, como consejo, cuando practicamos o hacemos fondos, siempre empezar a comer desde que salimos prácticamente, porque si nos esperamos y decimos, bueno, es que acaba de desayunar, no voy a comer y empezó a comer después de una hora, ya en ese momento el cuerpo utilizó muchas de sus reservas y empezamos a meterle comida y hay un proceso metabólico para convertir esa comida en energía y a veces nos va a agarrar tarde y entonces nos va a tocar un bajonazo de, de la energía. Eh, Lo otro dato importante a nivel de corazón, el corazón llega a su máximo aumento o a su máximo eh, tamaño en trabajo cuando estamos a una intensidad del 80%. Arriba del 80% lo que hace es aumentar su frecuencia, o sea, empieza a latir mucho más rápido, pero ya no aumenta el tamaño. Cuando estamos haciendo un esfuerzo suave, el corazón no tiene que, no llega se me fue el nombre, pero a su máximo tamaño o este, bueno, más o menos el tamaño. Básicamente empieza a bombear poco a poco, cuando llega a un 80% está en su máxima agrandamiento por bombeo, y después de eso ya él no va a aumentar en tamaño, lo que aumenta es la frecuencia eh, del ritmo cardíaco, o sea, más veces. Entonces, ¿qué entendemos por eso? Que si hacemos un ejercicio a un 80% estamos estimulando al máximo ese aumento o las adaptaciones que se pueden lograr buscando un aumento en el tamaño del corazón. Si aumentamos el tamaño del corazón, quiere decir que tenemos otro punto que dije ahora, o sea, no todo el mundo tiene las mismas zonas, entonces este es parte de los problemas que se dan muchas veces cuando se entrena, que se utiliza esta zona genérica o sacamos las zonas que tiene el Garmin y empezamos a entrenar y el Garmin nos dice que tenemos que recuperar una semana porque fuimos a dar una vueltilla básicamente es porque nuestro corazón no está en ese rango ideal. Entonces, por eso es importante hacer pruebas para lograr determinar ese rango ideal, entrenar a las intensidades correctas en base a nuestra fisiología y también ahí es donde ya vamos a empezar a ver mejoras más importantes. Parte de las adaptaciones que se generan a nivel de corazón es el descenso de la frecuencia cardíaca, esto que las paredes musculares del corazón incrementan su esfuerzo, entonces se vuelve mucho más fuerte, aumenta el tamaño, a eso es taquicardia, y también se da un crecimiento en la capacidad pulmonar, quiere decir que empezamos a utilizar, se nos aumenta la capacidad de absorber o podemos meter más aire, significa aumenta la capacidad de utilizarlo. Son dos cosas muy diferentes. Respiremos profundo no significa que estamos oxigenando más, pero es un inicio. El resto va a estar a nivel muscular de cuánto el músculo, cuánto oxígeno va a utilizar el músculo, cuánto le va a pedir al pulmón, porque al final es una ecuación de, este, de la demanda y cuánto nos saca de oferta además. Entonces, parte de eso es cuando empezamos a practicar deporte y con la constancia y el tiempo, entonces se producen esas adaptaciones que el pulso empiece a bajar. ¿Por qué? Porque el corazón al ser más grande, al transportar más sangre, entonces ya no ocupa latir la cantidad de veces, la misma cantidad de veces para transportar la misma cantidad de sangre. No significa tampoco que perdamos. Entonces, un ejemplo, si inicialmente pulsábamos teníamos un máximo de 190 pulsaciones, se generan todas esas adaptaciones y el pulso nos empieza a cambiar, empezamos a pulsar menos. Sí, se nos puede reducir que en vez de ese tope máximo de 190 pulsaciones, ahora nos va a costar mucho más llegar a eso. Pero ese no más es porque al ser el corazón más grande, tiene que hacer un esfuerzo mayor para bombear la misma cantidad de veces. Y ahí es donde ya a nivel de entrenamiento hay que empezar a empujar o a tratar de que lleguemos a ese límite. Es que ya ahí empezamos a ver qué sistema nos
que realmente no tenemos la fuerza suficiente para básicamente el nivel de entrenamiento. Entramos un poco ya a lo que son las zonas. Anteriormente eran tres, ahora hay propuestas de cinco, hay otra que es de siete, más los Conan High Levels que son de ocho. Esto, de hecho, aún, porque la cuatro se divide en dos, la siete se divide en dos, entonces son nueve zonas. Este otro es una de lo que más se utiliza ahora, que son siete zonas, pero al final esta mi división de siete zonas, esta de nueve, cinco, todos siempre se van a meter en estas tres. Entre la zona uno y 2 van a ser la misma zona uno, la zona 2 va a ser la zona 3 y 4, y en este caso la 5 y a la 3 del otro lado. De hecho, hay una división ahí entre la 4 y la 5, más porcentual. En esta sí es un poco más, zona uno van a ser estas dos, la zona 3 van a ser estas tres, y la zona 5 van a ser, perdón, la zona 2 van a ser 3 4 y la zona 3 va a ser lo que está arriba del bioauto max. La diferencia es que aquí en este gráfico se utiliza la zona uno 3 y 4 donde dice bioauto max, todo esto es aeróbico, y la zona 6 y 7 que son zonas anaeróbicas, esas no se miden de ritmo, esas se miden a nivel de potencia, o porque son esfuerzos muy rápidos que ahorita de dejar, porque es muy importante que lo entendamos cuando hacemos los entrenamientos y tipos de palos, porque esfuerzos muy rápidos, de menos de 3 minutos, donde el corazón no vaya a llegar o ir a nivel de ritmo cardíaco. Ahorita ya casi les explico eso. Del otro lado, tenemos, básicamente lo que han hecho muchos autores para buscando estas divisiones es tratar de especializar un poquito más el entrenamiento, y eso lo vamos a ver ahorita en las adaptaciones que sufren en cada una de las zonas. Entonces lo que ellos han buscado es que al tener un poco una división un poco más amplia, entonces poder hacer los más, porque si no es así, entonces si mandamos, por ejemplo, un intervalo de 10 minutos en zona 2 y tenemos un rango tan amplio que dice de 68 a 85, cuesta mucho determinar, ok, 65 o 68 o cuál, o sea, es un rango bastante amplio. Entonces lo que se buscó es hacer una división que sea más grande. Empezar con la de 5 y después aumentó a la de 7 y esta otra a la 9, y de ellos ahí creo que hay otra propuesta ahí que son más sólidos porque ahí tenemos más puntos en que enfocarnos, pero normalmente eso se trabaja por porcentajes. Entonces lo que se busca es entender qué estamos estimulando y cómo en cada uno de estos puntos para poder entrenarlo de una manera ideal. Entonces, si vemos acá lo que son sensaciones a nivel de las zonas, la zona uno es una sudar suave, o sea, literalmente es suave, es un esfuerzo mínimo, es casi que equivalente a caminar, o trotar demasiado suave. Esto va a ir muy relacionado al nivel de condición, porque para unos va a ser caminar, para otros puede ser trotar suave. Trotar suave es para una persona que ya tiene un nivel bastante bueno de entrenamiento. Es bastante bueno, o sea, se utiliza mucho para lo que es recuperación activa. Entonces, y aunque mucha gente, uno manda recuperación activa y es el día que evitan, y es importante hacerlo porque hay ciertas adaptaciones que solo se producen acá. Después está la zona 2 que es en el umbral aeróbico, que eso ya es un ritmo un poquito más suave. ¿Qué tiene ventaja esto? Que podemos básicamente, si queremos hacer un fondo extremadamente largo, queremos hacer de estos, bueno, que ahora hay varias gente ahí que se ha puesto a hacer esas loqueras de meter 300 kilómetros, debería ser en esta zona, porque esta zona nos deja entrenar mucho tiempo, o sea, casi que podemos estar todo el día pedaleando o trotando
Trotando es un poco más difícil porque ya hay otro montón de músculos que están involucrados, no solamente el corazón. Entonces ya es un poquito más, pero en bicicleta es un poco más fácil porque estamos sentados, hay menos impacto. Entonces, enfocándonos en la parte de ciclismo por lo menos, podríamos perfectamente andar todo el día en esta zona sin que tengamos fatiga. En esta zona el cuerpo está predominantemente utilizando grasa y pues, la mayoría no, o sea, todos tenemos reservas ilimitadas de grasa, aunque por más porcentaje, por más bajo porcentaje de grasa que tengamos, o sea, sigue siendo limitado porque o sea, un gramo, no tengo a mano los datos, pero o sea, un gramo de grasa produce un montón de energía. El problema es que la conversión es muy lenta. Entonces, a medida que aumenta el ejercicio, esa conversión ya no puede darse porque ocupamos productos de energía mucho más rápida y es donde empezamos a utilizar otros sustratos, no depender de grasa. La zona 3 ya es un ritmo un poquito más fuerte. O sea, este es fuerte, pero sin ser incómodo. Podemos igual mantenerlo por mucho tiempo. Es de, lo dice acá, es de un 80 a un 85% del ritmo cardíaco. La parte de potencia la voy a dejar de lado porque no viene acá. Después, pero o sea, sigue siendo una intensidad que podemos mantener durante bastante tiempo. Ya la zona 4 ya estamos en el umbral. Esta básicamente es una intensidad cuando estamos al umbral que podríamos mantener durante una hora aproximadamente. Entonces, si estamos a un 86% va a ser un poco más de una hora, si estamos al 90% va a ser menos de una hora. Eh, entonces ya es, o sea, si estamos a un 90% del máximo de la capacidad, pues es un ejercicio que probablemente vamos a poder soportar 20 minutos, 30 minutos, depende de la intensidad o más bien depende del nivel de entrenamiento que tengamos. Si es un 86, va a ser un poquito más, pero va a andar en ese rango. Entonces ya este es un esfuerzo bastante fuerte, ya aquí los carbohidratos están trabajando, o más bien la producción de energía está siendo generada a través de carbohidratos bastante y la contribución de grasa es mínima. Entonces, bueno, y la 5 que es la capacidad láctica, ya en este punto es muy intenso, ya aquí en cuestión de muy poco tiempo se nos cargan las piernas, sentimos hinchadas, esa sensación de que nos queman las piernas es porque estamos acumulando mucho ácido láctico y es una intensidad que no vamos a poder mantener durante mucho tiempo. De hecho, como dice acá, va a ser de 3 a 8 minutos, siendo 8 minutos más o menos un 95 y 3 minutos de personas muy entrenadas que pueden mantener 3 minutos al 100%. De acá les iba a decir, no sé si, bueno, hay mucha gente, antes se daba mucho que decían que, bueno, que si uno quería quemar grasa tenía que entrenar a intensidades bajas. Eso es parte de un mito, parte de realidad, porque lo que pasa es que para realmente, si queremos estar en esa famosa zona de grasa, perdón, en esa famosa zona de quema de grasa, tendríamos que entrenar en esta zona, 1 y 2, estar aproximadamente abajo de un 75% del máximo. ¿Qué es lo que pasa? De que es un ritmo muy lento, o sea, es prácticamente caminar o andar en bicicleta muy suave. Y sí, el cuerpo está utilizando en su mayoría grasa, pero el rate de utilización es muy lento. Entonces lo que pasa es que tenemos que pasar mucho tiempo ahí para realmente ver un trabajo efectivo. O sea, si salimos a caminar una hora, la cantidad de grasa que vamos a quemar es mínima y mejor no tiene ni siquiera sentido hacerlo si estamos pensando en quemar grasa. En estos otros de acá, no es que se quema menos grasa, pero igual la dependencia aquí es muy fuerte. Entonces hay un montón de propuestas para que más bien buscan cómo meter eso en intensidades altas, que se llaman los famosos hits, que son intensidades muy altas con descansos cortos y lo que hacen es fomentar esa quema de grasa, pero no en el momento, sino después. Pero que eso es otro tema. Como les decía aquí, o sea, básicamente eso es una similar a lo que les expliqué. En este caso, las mismas zonas 1, 2, 3, 4 y 5 son estas que estaban acá. Simplemente que se le agregan dos más, 6 y 7, pero estas, como les dije, no se pueden medir a nivel de ritmo cardíaco. Igual acá, o sea, aquí tenemos la 1, 2, 3, la 4 la dividen un poco más, la 5 sigue siendo esta acá, simplemente que le cambiaron los términos. En esta se llama este, ya se me olvidó, ahorita les digo. Esto está más orientado a ciclismo. El Pimax es la potencia máxima. Esta es la
reserva funcional, si mal no recuerdo. Eso es básicamente cuánto, o sea, se estimula cuánto tiempo podemos aguantar acá. Entonces, es una división un poco más amplia. Esta se utiliza mucho para ciclismo, creo que en atletismo no se utiliza. Y en ciclismo es mucho más fácil porque esto también se relaciona a valores de potencia y es mucho más fácil una división con potencia o en ciclismo que es un poco menos volátil que corriendo. Además de eso que corriendo cuesta más controlar eso. Entonces, bueno, si nos vamos a la parte de adaptaciones fisiológicas, ¿qué es lo que se busca estimular en cada una de las zonas? Esto, la idea de explicar esto es que entender que es importante que un entrenamiento bien hecho estimule todas las zonas, no solamente podemos estimular una u otra. Hay ciertas metodologías de entrenamiento como el polarizado que lo que buscan es meter tiempo en zona 1 y zona 2 y el resto en zonas altas. Zonas altas serían básicamente 4, 5 y 6. Entonces, mucho tiempo en el 80% del tiempo en un entrenamiento polarizado va a ser zona 1, 2 y 3 y un 20% simplemente va a ser 4, 5 y 6. ¿Por qué se da eso? Y ahorita vuelvo otra vez a explicar eso. Porque las zonas arriba de 4, 5 y 6 generan mucha fatiga, generan mucho daño muscular, muchos residuos metabólicos y no se pueden estimular mucho. Porque si nos ponemos a ver este gráfico y decimos, bueno, y voy a entrenar lo que más ganancias me da, entonces voy a estimular zona 3, 4 y 5, que son las que más ganancias me van a dar. El problema es que si empezamos a entrenar todas las semanas, zona 3, 4 y 5, de a media semana ya vamos a estar reventados, como se dice normalmente, músculos cargados, y ya, en ese momento no podemos hacer más ejercicios porque hay un nivel de fatiga muscular muy alto. Entonces ahí es donde realmente empezamos a pensar o empezamos a meter en zonas bajas que aunque no tenemos la estimulación tan alta como en esta, siempre se da. Entonces, bueno, en zona 1, ¿qué se busca? De hecho aquí, perdón, en incremento en el volumen plasmático, se me perdió la X, eso normalmente se da en zona 1 y zona 1, zona 3 y zona 4. Creo. Eso, de hecho, ahí se me perdió la X. El incremento en la oxidación de grasa, como les dije, eso se estimula de mayor fuerza en zona 1 y 2. ¿Por qué? Como les dije ahora, porque en estas zonas bajas es donde el rate de utilización de grasa es mayor. Entonces, metiendo muchas horas en esta, entonces estimulamos el incremento en la utilización de grasa y por ende mejorar. Como un paréntesis, la gente que hace distancias largas, Ironman o estos Ultraman o todavía, bueno, más que todo orientadas a esas dos, ocupan que esta zona 1 y 2 sean muy fuertes porque hacer ejercicio, o más bien mantener el ejercicio durante tantas horas, solo se puede lograr si tenemos una oxidación bastante alta de grasas. Y ahí es donde realmente no es que sea imposible hacer un Ironman, simplemente que tenemos que especializar mucho esto, tenemos que volvernos muy fuertes en esas dos zonas para que realmente podamos ser bastante rápidos en esas zonas. El problema es ahí donde entra un poco el conflicto, son zonas en las que vamos a andar lento, pero si se estimulan, esa velocidad va a ir mejorando y entre más alto esté la estimulación acá, vamos a mejorar más esos puntos y vamos a poder mantener por muchísimo tiempo, por ejemplo, en un Ironman 180 kilómetros en bicicleta, para después hacer una maratón y antes de eso haber nadado sin realmente fatigar. ¿Cuál es el problema cuando la gente no entiende esto? Sí, que muchas veces hacen ese tipo de carreras en zonas un poco más altas y dependen muchísimo de carbohidratos, tienen que estar viendo cómo comen y al final de la mayoría terminan bajando el pace un montón o bajando la velocidad de la bicicleta porque se les acabó la energía y el combustible que estaban usando y se les agotó porque no es tan fuerte como esta. Entonces, la gente que hace los buenos deportistas de Ironman tienen esto súper especializado. En lo que es el aumento en las enzimas mitocondriales, eso se da más que todo en zona 2, 3 y 4. Esto es muy importante porque si logramos aumentar las enzimas mitocondriales, eso quiere decir que se nos va a aumentar la capacidad de convertir el oxígeno en energía.
lo que es el umbral de lactato, eso se aumenta o se mejora en zona 3 y 4, esto básicamente porque es la zona donde ya empezamos a acumular ácido láctico y por ende la mejora en el umbral de lactato se basa en acumular ácido láctico, en reciclar, acumular ácido láctico, en reciclar. Entonces, el principio del entrenamiento lo que dice es que someter el cuerpo a un estímulo constante para que genere adaptaciones. Entonces, eso es lo que busca todo esto en base a las zonas. Ocupamos buscar en qué zonas se produce el estímulo que ocupamos, que en este caso es el incremento en el umbral de lactato. Una vez que ya podemos, o sea, que determinamos que las zonas son, o que más bien las zonas son las mismas, más bien que mi ritmo cardíaco a zona 3 y a zona 4 es, por ejemplo, 160 pulsaciones a 165. Entre más estimule eso, mi cuerpo va a mejorar porque va a producir más ácido, no va a producir más ácido láctico, perdón, va a volverse más eficiente para reciclar más ácido láctico, por ende podemos producir más con un mayor reciclaje y sin acumular. Al final la producción de ácido láctico es buena porque es un substrato energético, el problema es la acumulación, no el ácido láctico como tal. Bueno, o el lactato, de hecho ni siquiera es ácido láctico. Después, lo que son el incremento en almacenes de glucógeno muscular, eso es muy importante. El glucógeno muscular es la fuente de energía más poderosa, digamos de alguna manera, que tiene el cuerpo. Entonces, y es la primera que utiliza. Entonces, cuando hacemos esfuerzos, por ejemplo, si salimos a entrenar 1 o 2 horas en la mañana, normalmente podemos simplemente salir sin desayunar, que este almacén bueno, esta reserva de glucógeno muscular es la que se va a utilizar para producir energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en zona 3 y 4 se utiliza, que igual siempre que utilicemos glucógeno va a ir relacionado también a producción de ácido láctico, por eso están en las X en las mismas zonas, pero entonces como lo estamos utilizando, mucho el entrenamiento se busca desgastar esas reservas para que el cuerpo sienta la necesidad de aumentarlas. Entonces ahí es donde los trabajos en estas zonas para, sirven para aumentar el glucógeno muscular. Lo que son aumentos en los almacenes de ATP y PC, eso es el ATP y la fosfocreatina, eso solamente se logra en la zona 7, eso básicamente es una intensidad anaeróbica pero explosiva. Eso, si lo queremos ver, o sea, si hacemos un sprint a tope, o sea, los primeros 10 a 15 segundos se utiliza la parte anaeróbica aláctica, que no estamos produciendo ácido láctico, porque estamos utilizando las reservas de fosfocreatina, que son estas. Entonces, lo que pasa es que es demasiado corto. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos corto, intenso, por ejemplo, si vamos a alzar algo muy pesado, si hacemos un sprint muy corto, todo eso depende de este punto de acá, o sea, que es la producción pues, bueno, más bien la utilización de fosfocreatina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Si empezamos a estimular este punto, entonces lo que vamos a hacer es aumentarlo. ¿Cuál es el problema? Que el aumento siempre va a estar restringido a segundos. Entonces, si empezamos y durábamos 5 segundos, 10 segundos y lo entrenamos mucho, vamos a durar 10, 15, 20 segundos. Creo que más de 20 segundos es bastante difícil. Pero ¿para qué nos sirve? Por lo menos en ciclismo esto sirve para hacer los sprints. Si vamos en una carrera, poder subir algo muy corto, muy intenso. En montaña, si vemos algo muy técnico que es muy corto, podemos sacar un esfuerzo, la fuerza explosiva en un momento para subir en unas raíces o algo así. Y después de eso, listo. Esto, en el momento que dejamos de utilizarlo, el cuerpo empieza a recargarlo y se va utilizando. Entonces lo utilizamos y ya quedó. O sea, se utiliza una vez y después de eso bajamos la intensidad, el cuerpo recarga ese almacén de energía y lo tenemos otra vez listo para otra vez utilizarlo. El problema es simplemente eso, que no dura mucho. Después a nivel de hipertrofia de fibras, básicamente tenemos dos tipos, lo que son la hipertrofia de fibras musculares rápidas o anaeróbicas, se estimula más en una zona 7 parecido digamos a la parte neuromuscular. También esto de las fibras rápidas igual se estimulan en zona 5 6 de hecho en las 6 y 7 más que todo, pero de donde saqué el cuadrito estaba más enfocado acá. Básicamente es donde se logran más estímulos, más adaptaciones. No significa que en las zonas que
están abajo no se va a estimular, simplemente en las 7 es donde hay una mayor estimulación. Entonces, normalmente el entrenamiento, si sabemos que en zona 6 vamos a estimular la hipertrofia de fibras musculares rápidas, pero hay una mejor estimulación en zona 7, en la zona 7, entonces mejor enfocamos el entrenamiento a que sea específico en zona 7. Lo que son las fibras musculares lentas, eso también, tenemos estimulación en zona 1, 2, 3, 4 y en 5 es donde se produce la mayor estimulación. Es una intensidad bastante fuerte, pero ahí es donde se busca esa estimulación o esa hipertrofia, o sea, aumentar el tamaño. Después está una parte que se llama la conversión de fibras musculares. Es un tema muy controversial porque de hecho hay gente que dice que eso no sucede, hay otros postulantes que dicen que sí sucede. Yo sí estoy del lado de que sucede. Eso es básicamente que tenemos, bueno, dos tipos principales de fibras musculares, estos de contracción lenta y contracción rápida, pero también hay unas que son intermedias. Esas intermedias, depende de lo que estimulemos, se van a volver a atender más, a hacer de contracción lenta, que son las aeróbicas, o si se estimula mucho la parte intensa, entonces tienden a ser más a nivel de contracción rápida. De hecho, son fibras rosadas. Las de contracción lenta son rojas, las de contracción rápida son blancas, y estas que están en el medio son rosadas. Entonces, depende de dónde estimulemos. Si estimulamos mucho de zona 5 para arriba, esas fibras van a tender a convertirse más en blancas porque bueno, si le estamos pidiendo al cuerpo más intensidad, más explosividad. Eso, un ejemplo es algo que un velocista ocupa, un velocista que corre a 500 metros o distancias muy cortas ocupa que esas fibras que tienen ahí comodín, digamos, que pueden ser de un lado para el otro, se conviertan completamente en aeróbicas porque ocupan muchísima explosividad. Una persona que practica deportes de endurance ocupa más bien que se vuelvan aeróbicas porque eso nos va a hacer que produzcamos más energía. Lo que es potencia neuromuscular va ligado a este otro, que es la producción de fosfocreatina, que es el combustible que se utiliza para esa potencia neuromuscular. Lo que es el incremento en la capilarización del músculo, eso se da en zona 5, y eso básicamente porque ya tenemos, en zona 5 se da el famoso VO2 max, una intensidad muy fuerte, el corazón está latiendo al máximo, está el máximo aeróbico y se da un aumento en la capilarización. Hay estudios que ahora dicen que también, bueno, ahora no, hay estudios también que dicen que la capilarización también se puede dar en zona 1. Eso básicamente porque en zona 1 es donde está la mayor acumulación de oxígeno a nivel muscular y eso fomenta la capilarización porque hay un rate muy lento, pero bastante oxigenado de sangre y eso va haciendo que se penetre un poquito más. Igual, desgraciadamente mucho de esto son teorías. Después tenemos lo que es el aumento en el volumen cardíaco. Eso se da en zona 5 porque igual como les dije en el anterior, se da la máxima utilización o más bien, se da el tope a nivel perdón, cardíaco, es donde el corazón está latiendo al máximo, entonces eso significa que máximo en todo sentido, o sea, un rate alto, su capacidad de expansión más alta, y entonces de esa parte se estimula acá. Y por ende también se aumenta el consumo máximo de oxígeno, porque igual todo esto que es básicamente que el corazón, en zona 5 el corazón está al máximo. Y el último es aumento en la capacidad anaeróbica. Anaeróbica ya estamos hablando de estas dos zonas que, como les dije, estas dos, las zonas 6 y 7 no son aeróbicas, o sea, que aquí el corazón no importa. Ok, esto que les voy a explicar, bueno, básicamente de acá, bueno, hay una parte que no puse, se me olvidó poner un grafiquito para poderlo explicar, pero vamos a utilizar este cuadro acá de frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con estas dos zonas? Que es algo que quiero lo que quiero que tenga muy claro del por qué el ritmo cardíaco no se puede utilizar para entrenar estas dos zonas. Cuando hacemos un esfuerzo, este, el ritmo cardíaco va a tener este comportamiento. Empezamos suave, va a ir subiendo, esto es en tiempo en minutos, entonces empezamos a una frecuencia de hecho bastante alta, 150, al cabo de 15 minutos llegó a 170, al cabo de
60 minutos llegó a un 180. Entonces, la respuesta del corazón a los ejercicios es lenta. Entonces, l- si llegamos y empezamos a estimular en la zona 7 que son trabajos de 15 segundos, en esos 15 segundos el corazón no le dio chance para aumentar, o sea, para subir. Entonces, muchas veces cuando se mandan los entrenamientos en Training Peaks a nivel de ritmo cardíaco, en esa zona 7 se le piden, digamos, 30 segundos o 15 segundos al máximo, al 100%. Obviamente en 15 segundos el corazón no va a llegar a ese 100%, pero tenemos que entender ese concepto, que lo que se busca es el esfuerzo máximo. Entonces significa hacer un sprint al máximo sin importar que el ritmo cardíaco aumente. Pasa lo mismo en zona 6. La diferencia entre una zona 7 y una zona 6 es el tiempo. Zona 7 se estimula en segundos, estamos a 15 segundos, 20 segundos, más de eso no. Y esta zona 6 es un tiempo más prolongado, ese va a ir de 3 minutos, bueno, de esos 30, de esos 20 segundos a 3 minutos, todavía puede ser 4 minutos, depende de la persona. Volvemos a lo mismo. Si hacemos un intervalo de 2 minutos al máximo, buscando una estimulación de la capacidad anaeróbica, en 2 minutos el corazón básicamente va a ir, depende de qué tan entrenada esté la persona, va a ir a medio camino. Empezamos a un pulso, por ejemplo, estamos en reposo, bueno, calentamos, estamos ya aflojamos, estamos suavecito, estamos con un ritmo cardíaco de 120 pulsaciones aproximadamente, empezamos a hacer un esfuerzo al máximo y al minuto el corazón va a ir aproximadamente 160, 170 pulsaciones, depende de qué tan entrenada está la persona nuevamente, y a los 2 minutos ya el corazón va a estar posiblemente al máximo. Pero el problema es que si nos enfocamos en el pulso que se manda acá y le decimos, bueno, ocupamos que esto sea el máximo, eh, es el máximo. O sea, no podemos, no, el corazón no va a ser cuadrado y va a decir, bueno, empezamos a correr, empezamos a hacer ese esfuerzo máximo y automáticamente el pulso va a andar arriba. ¿Por qué? Porque el cuerpo reacciona a nivel de reacciones químicas, más bien, perdón, el cuerpo se estimula a nivel de reacciones químicas. Entonces, para que el corazón empiece o llegue a este punto, primero empezó con la potencia neuromuscular que no depende del ritmo cardíaco y después empezó a estimular la zona 1, 2, 3 patas hasta que llegó a este máximo. Entonces ahí es parte de lo que hay que entender cuando uno hace intervalos, que los intervalos cortos no se pueden medir por ritmo cardíaco, pero se mandan, o sea, se pone la indicación de ritmo cardíaco porque es la única medida que tenemos. En atletismo, como les digo, lo que se hace es que se manda por pace. Entonces ahí sí, tenemos el cuál pace es específico para una zona 6, cuál pace es específico para una zona 7. Y en ciclismo, ya con los potenciómetros, entonces sí es muy diferente, porque entonces ya se manda una medida a nivel de potencia de cuál es la potencia que la persona tiene, o sea, su potencia a zona 6 para estimular esta parte y a zona 7. Entonces ahí es donde ya el corazón no es cuesta más utilizarlo para dosificar estas dos partes, pero ya es básicamente tener como ese concepto claro de que si hay intervalos de estas intensidades, lo que se busca es el máximo. Este es otro concepto bastante importante, se llama el cardiac drift. ¿Qué es eso? O sea, es básicamente que si este ejemplo ahora sí es un esfuerzo constante sobre el tiempo, aunque el corazón va a ir subiendo y eso significa el cardiac drift. ¿Qué es eso? O sea, que empezamos en 5 minutos, el corazón empezó a subir, llegó aquí, se estabilizó. ¿Qué es esto? Igual, de los 5 minutos a los 20 minutos aproximadamente, esta parte era lo que estábamos hablando, que el corazón va a ir poco a poco reaccionando hasta que llega a un máximo. De hecho, aquí ven que se estabiliza un poco y después de los 30 minutos en este caso no significa que sea así o que sea una regla, empezó a aumentar poco a poco. ¿Eso por qué se da? Que primero puede darse una vasodilatación, al generarse una vasodilatación quiere decir que ocupamos más sangre. ¿Por qué? Porque tenemos los vasos capilares dilatados, o sea, más amplios y se ocupa más sangre para poder irrigar. Esto normalmente se da a nivel muscular porque el músculo está trabajando de manera un poco más fuerte y ocupa oxigenarse más. Entonces, de su manera de oxigenarse más es dilatarse para que le entre más sangre. Como ocupa más sangre, entonces el corazón le toca ver cómo hace y desde ver cómo hace empezamos a bombear más sangre.
Entonces eso es parte de lo que pasa. Fatiga muscular, también sucede esto, también fatiga el sistema respiratorio, también puede hacer que aumente el ritmo cardíaco, y estos dos específicamente más bien son puntos negativos, porque el tener fatiga muscular y fatiga el sistema respiratorio, el corazón empieza a aumentar, pero no significa que estamos utilizando más oxígeno, sino al contrario, estamos utilizando menos oxígeno, porque hay fatiga, pero el corazón no sabe. Y el corazón simplemente se le está mandando la señal de que ocupamos más oxígeno. Eso normalmente debería mejorar con el entrenamiento. Entonces, una persona poco entrenada va a tener ese comportamiento, y una persona más entrenada o muy, muy entrenada va a tener un aumento mucho menor. Lo otro que realmente es muy importante y que tenemos que tener en consideración es la parte del volumen plasmático, que es la cantidad de agua, digamos, que tiene la sangre. Entonces, si nos deshidratamos, ya sea por sudor o simplemente de hecho, deshidratación va a ser por sudor, o puede ser en la vida común por orina, o sea, no estamos hidratándonos bien. Cualquiera de esos va a hacer que la frecuencia aumente. ¿Por qué? Porque la sangre se vuelve más densa y el corazón ocupa bombear más cantidad de veces para poder moverla. O sea, como como ejemplo, si agarramos un poco de agua y la pasamos por un tubito, va rápido, no ofrece resistencia. Si esa agua, si por ese tubito pasamos algo más denso como aceite, pues va a ir mucho más lento, y si ocupamos moverlo más rápido, entonces tenemos que ejercer una presión mayor. Entonces, de esa presión mayor, pues, es el corazón bombeando muchas veces. Entonces, ¿por qué tenemos que tener bien claro eso? Porque muchas veces hacemos fondos, no nos hidratamos bien, y al final del fondo estamos pulsando muy alto, y el entrenamiento decía, bueno, tenemos que mantenernos en zona 2. Entonces, a nivel de ritmo cardíaco ya no estamos en zona 2. ¿Por qué? Porque nos deshidratamos y el corazón está bombeando más. Pero posiblemente a nivel muscular seguimos estando en zona 2. Entonces, el punto acá es, primero, hidratarnos muy bien en cuanto hacemos esfuerzos de más de 30 minutos, y entrenar bastante. ¿Qué pasa aquí también? Cuando se hacen intervalos, por ejemplo, de 10 minutos, normalmente vamos a notar que el primer intervalo, por ejemplo, se manda a 150 pulsaciones, el segundo, o todos se mandan a la misma intensidad, pero el ritmo cardíaco, por esto mismo, por la fatiga acumulada, va a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la intensidad o el pace al que hacemos el primer, bueno, potencia o pace al que hacemos el primer intervalo, va a ser diferente al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. O sea, si hacemos el primer intervalo, si nos basamos en potencia o en pace, hacemos un intervalo de 10 minutos. El trabajo son 4 intervalos de 10 minutos en pace, digámosle que 5, y en potencia pongamos que a 170 watts. Todos son exactamente la misma intensidad. La diferencia va a ser que el ritmo cardíaco va a ir cambiando por estos mismos factores. Eh, Fatiga, por vasodilatación, cuando empezamos a calentar va a aumentar. Entonces, si comparamos los datos, vamos a ver que a la misma intensidad el promedio de ritmo cardíaco va a ir variando. Entonces, posiblemente el primero se hizo a 150 pulsaciones, el segundo normalmente se mantiene igual porque todavía no hay un estímulo tan fuerte, el tercero ya tiende a tener una ligera modificación, posiblemente 155 pulsaciones, y el cuarto, perdón, ya va a estar bastante más alto, aproximadamente, y pongámosle que un 10 pulsaciones más alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hacemos los intervalos, si no es con pace y con ritmo cardíaco, sí es importante tener esa consideración, porque no importa si el primero es a nivel de ritmo cardíaco a 150 pulsaciones y el último lo hacemos un poquito más duro. Ahí importa más tratar de pensar o sentir la intensidad del primero versus la intensidad del último, o si lo hacemos en una pista, pues el pace, y si tenemos medidor de potencia, pues mucho más fácil, porque normalmente se mandan a nivel de potencia. Pero es muy importante entenderlo, porque muchas veces si hacemos el ritmo cardíaco, vamos a notar que si hacemos los entrenamientos al ritmo cardíaco y nos enfocamos o nos apegamos a ese ritmo cardíaco, vamos a notar que la velocidad va a ir bajando a medida que aumentan los intervalos. Y no se trata de eso. Se trata básicamente de hacerlos a la misma intensidad. Entonces, si podemos, cuando a mayor fatiga, entonces no importa si el ritmo cardíaco lo aumentamos un poquito. O sea,
la idea es que sea la misma intensidad. Y por último, ¿qué factores externos modifican el ritmo cardíaco? Como les expliqué desde el inicio, y la parte de zonas ahorita enfocada al ritmo cardíaco, porque es lo que más, es lo que todos utilizamos. Otros, algunos tienen, bueno, algunos utilizan el pace para correr y otros pocos tienen potenciómetro, pero al final sí todos andan por el medidor del ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y este es otro punto muy importante. Hay factores externos que modifican el ritmo cardíaco. ¿Eso qué hace? Pues nos va a modificar automáticamente la zona. Y eso es básicamente imposible de controlar, porque los factores externos, que es el estrés, es ahorita y con todo esto del COVID, y hay mucho estrés en la calle, entonces digamos, hay veces que vamos a salir y normalmente si estamos relajados, antes de empezar el entrenamiento estamos en 90 pulsaciones, si hay estrés, automáticamente vamos a ver un aumento de aproximadamente 10 pulsaciones. Eso es algo que también hay que tener en cuenta y es muy importante también conocerlo. O sea, por eso es importante en las mañanas tomarnos la frecuencia cardíaca en reposo para ver cómo está ese nivel y con eso podemos hacer modificaciones dinámicas para el entrenamiento. ¿Qué significa eso? Que si, digamos, si yo sé que mi frecuencia en reposo en un estado normal es de 50 y me levanté hoy, me tomé la frecuencia cardíaca y está en 55, entonces quiere decir que mi pulso está alterado y que posiblemente tengo que entrenar un poquito más fuerte a nivel o con un ritmo cardíaco un poquito más elevado, no significa que sea más fuerte. Lo que va a pasar es que a la misma intensidad vamos a pulsar un poco más alto. Eso no es malo. Bueno, sí es malo porque el estrés no es bueno, pero por lo menos entender eso va a hacer que tratemos de optimizar un poquito más los entrenamientos. Por lo menos a nivel de estrés, que es lo que más, sí, lo que más sucede. Y hay enfermedad, y pues automático, eso pasa mucho. Empezamos a entrenar y a los 2 días nos enfermamos y 2 días antes me había dado cuenta que mi pulso estaba elevado. ¿Qué es importante de eso? De transmitirle eso al entrenador. Porque si llegamos y hacemos un intervalo y me dice, hoy me costó mucho llegar a tal ritmo cardíaco. O hoy más bien empecé a andar en bici y normalmente hago los intervalos a tal velocidad y hoy mi pulso estaba más elevado. Eso es importante transmitirlo porque entonces algo está pasando y ese algo hay que tenerlo en cuenta. Sobre entrenamiento, eso también pasa, más bien sobre entrenamiento tendemos a que el pulso cueste más levantarlo. Medicación, ya hay un montón de medicamentos. De hecho, hace un tiempo he tenido un cliente que estaba tomando medicamento para la presión y más que llegaba eran a 140 pulsaciones por más de que le diera lo más duro. Entonces, y eso también, pero normalmente igual, si hay medicación contra presión o todo eso, hay que informarlo porque las zonas van a cambiar. La hora del día, eso es otro punto muy importante, no pulsamos lo mismo cuando salimos en la madrugada que cuando entrenamos en la noche. ¿Por qué? Porque si salimos en la madrugada, normalmente hay cierto nivel de deshidratación, porque en la noche nos deshidratamos, durante el día nos hidratamos más, entonces es mucho más, el pulso va a cambiar, entonces sí hay que tratar de entrenar a la misma hora del día. Comidas y bebidas también, o sea, hay comidas que nos producen efectos inflamatorios, bebidas tipo la cafeína que hace que pulse uno más, la altitud también, ¿esto por qué? Porque a mayor altitud hay menos concentración de oxígeno y el cuerpo va a oxigenar menos, por ende, si ocupa o latir muchas más veces para poder transportar la misma cantidad de oxígeno. Temperatura y nivel de deshidratación. Esta temperatura es temperatura corporal. A medida que hacemos esfuerzo, la temperatura corporal aumenta. Esto es básicamente por leyes de termodinámica, la producción de energía, se produce calor y ese calor hay que liberarlo y se libera a nivel de aumento de temperatura y su duración, que es el mecanismo de termorregulación. Al final, al hacer ejercicio intenso, aumentamos la temperatura, sudamos, nos deshidratamos. Si no nos rehidratamos correctamente, entonces el pulso va a subir. Condiciones climáticas, la humedad afecta un montón el pulso, similar a la altitud, el calor también, el dip cardíaco, que fue lo que expliqué anteriormente, el insomnio también tiende a aumentar el ritmo cardíaco. Entonces, esos son un montón de factores que tenemos que tener en cuenta porque muchas veces, como les expliqué, uno sale a entrenar y dice, hoy estoy pulsando un poquito más. Entonces, es bueno hacer una autoevaluación de por qué
porque y si es a nivel de estrés, y pues tenemos que tratar de controlarlo. Yo sé que es muy difícil, o sea, no es un switch que uno apague y prenda, me desestreso ya, pero sí hay que aprender por lo menos y conocer el cuerpo de cada uno. Y nada más, eso es básicamente eh, todo. Bueno, bueno, hay un montón de cosas más, pero a grandes rasgos es la presentación que les tengo. De ahí después, más bien, si tienen dudas o si quieren que profundice más en algunos de los temas, con mucho gusto. Más fácil todavía, porque ahorita trato de englobar todo, pero yo sé que es hasta cierto punto un poco pesado. Hay puntos ahí que son complejos de entender. La parte del ritmo cardíaco, la parte anaeróbica, aeróbica, a mí me tomó años realmente llegar a poder entender, porque no es tan claro la parte esta de creo que las zonas y cuáles son del ritmo cardíaco, la parte anaeróbica y todo eso. Más adelante puedo hacer una presentación un poco más aclarando los sistemas metabólicos de la parte aeróbica y anaeróbica, pero ahí vamos poco a poco. Entonces, si tienen preguntas, con mucho gusto. Todo, Nena, todo Nena están. preguntó algo, pero no estoy segura de qué es de... Ah, no recuerdo, Nena. No sé si puedes aclarar la pregunta. De hecho, nada más tendría que quitarle el mute. A cualquier persona que quiera hacer una pregunta, nada más le quita Aló, el mute. aló, aló, ya ahora sí es que se me quedó ahí pegado. No, buenas noches, Gabrielito. Bueno, No, era más que todo en el ejemplo que estabas dando ahora del trabajo de 4 intervalos de 10 minutos, que decías que, digamos, el primero se podía tirar o sea, mantener a una frecuencia cardíaca tal vez de 160 pulsaciones y que el segundo, el tercero ya iba tal vez a aumentar por la ujú, fatiga. Entonces, a lo que me refería yo era que, no sé, o sea, normalmente cuando yo hago ese tipo de trabajo que me mandas, ujú, tal vez el primero lo siento más fácil, el ujú. segundo ya se me va haciendo un poquito más complicado y así, pero de igual manera yo trato de mantener el mismo pace en ese momento, en esos intervalos, a pesar de que se me suba un toque sin la frecuencia cardíaca. Sí, Entonces, por eso era que te ponía ahí que más que todo tal vez eso era como ir trabajando por sensaciones, o sea, indistintamente de que si se me va subiendo un poco la frecuencia cardíaca, pero si yo me siento bien, o sea, tratar de mantener el pace y el pace y el pace, que tal vez eso es lo más importante. de hecho que sí, por eso más bien, de hecho, ahorita puse que eso que me dijiste cuesta un poquito más es porque ya hay acumulación de fatiga. Ujú. Entonces sí, eh, entonces esa acumulación de fatiga pues va a hacer de que aumente eso. No, por eso, de hecho en el ejemplo que pones pasa lo que estaba explicando, que como se utiliza pace, entonces el ritmo cardíaco ya pasa de lado y ahí podemos verlo modificarse. El problema es cuando hacemos un intervalo a nivel de ritmo cardíaco, entonces sí, no está mal aumentar un poquito, como dice Elena, está muy bien, o sea, tratar de hacerlo un poquito más por sensaciones sin irse al extremo, o sea, hay que Ujú. tener un rango que va a ser aproximadamente 10 pulsaciones más del inicio, pero no significa que vamos a hacer el último y que si era 160 pulsaciones, el último lo voy a hacer a 190 a morir porque ya estamos estimulando otro punto completamente diferente. ¿Qué sería? Porque muchas veces a mí me han hecho preguntas de que por qué entonces no ponemos el primero a 160, el otro a 175 y así, porque lo que pasa es que cada persona es diferente y también los niveles de fatiga son diferentes y eso cuesta mucho controlarlo. Entonces de ahí ya queda un poco más, depende del sistema que se utilice, ya sea potencia o pace, para poder determinar eso. Pero igual, si se trabaja con ritmo cardíaco y todos los hacemos a la misma intensidad, no significa que está mal, simplemente que la estimulación va a ser un poquito más baja, digamos, de lo que se buscaba. Ahí Sara Rojas dice, ¿es normal o esperable que en entrenos de bici me cueste llegar a mantener en zonas altas, mientras que en entrenos de carrera tengo que bajar la intensidad para no pasarme? De hecho, eso era algo que no toqué, pero el ritmo cardíaco también es muy dependiente de la actividad. O sea, no es lo mismo lo que pulsamos corriendo que lo que pulsamos en bicicleta. ¿Por qué? Porque mucho va a depender de cuánto tiempo hemos practicado el deporte. O sea, si hemos corrido toda la vida y pues tenemos
una especialización a nivel muscular bastante buena, y aunque igual se utilizan las piernas, el nivel de la fuerza que se utiliza es diferente, la técnica, hay un montón de cosas que cuestan. El por qué, en este caso en ciclismo, cuesta más mantener las zonas altas, es porque posiblemente la utilización de oxígeno a nivel muscular está mal. De hecho, por lo mismo se mandan entrenamientos intensos para empezar a aumentarla. Eso cómo se ve traducido, digamos, a nivel de sensaciones, y que normalmente nos cuesta más a nivel de piernas, terminamos o se nos agotan primero las piernas que el aire. Entonces y nos quedamos, sentimos esa sensación de que se nos traban las piernas, pero todavía tenemos aire. Eso es básicamente que la limitación que tenemos mayormente está a nivel de utilización de oxígeno, que el músculo no está especializado o entrenado de forma correcta para utilizar oxígeno, entonces simplemente se agota antes de tiempo. Entonces, parte de eso es muy probablemente por eso se te mandan entrenamientos intensos para empezar a hacer eso. Entonces, básicamente es el nivel de esfuerzo, tratar de ponerle y algún día va a llegar la misma sensación que se tiene corriendo, pero la bicicleta. Bueno, esas eran las que tenía a nivel de preguntas en el chat. No sé si alguien tiene más preguntas. Pareciera que no. Yo creo que no. Y no me traje el cargador de la computadora, pero todavía me quedan 34 minutos. Entonces, Listo, chicos. No, yo creo que queda muy claro. Espero de verdad que a todos les haya servido bastante. Cualquier igualmente duda que tengan, me pueden escribir a mí, ya sea que hagamos la aclaración junto con Gabriel o próximamente que estemos realizando de nuevo un poquito lo que son las pruebas y vamos a estar aclarando algunas dudas por ahí. Entonces, esperamos que les hayan funcionado bastante, a comer bastante y no, a descansar. y lo otro, bueno, para terminar, igual, si algo de lo que expliqué no quedó claro, lo pueden mandar, se lo mandan a Mela y ya sea, podemos aclararlo personalmente también y podemos hasta otra charla pequeña específica sobre el punto que quede ahí como en el aire. Está bien. Y estaríamos ahí, nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Qué linda ella. Bueno, listo. ¿Me puedes explicar qué son las horas de entrenamiento, por favor? ¿Qué dijo? Que si me puede explicar qué son las zonas de entrenamiento. Ahora Mentira. le paso el video. Chao, Chao. gracias. Chao, chao. Gracias, chicos.